recordando. Si usted ve a alguien que hace falta, mandarle un mensajito, saludarlo, qué bueno sería. Hay varios que están acá que por ahí usted no ve. La hermana Betty está enfermita, la hermana Miriam, están las niñas allá, creo que Mosquera también me estaba diciendo ahorita David, también. Que estemos también teniendo en cuenta a ver, ¿quién me acuerdo más? Hermanita Lucy. No, la hermanita Lucy sí está paseando. Ella no está enferma. Sí. Entonces, bueno, y hay algunos otros que pues también el tema de vacaciones llegó, entonces algunos han salido. Y otros que pues también por otras razones, si usted no los ve, qué bueno sería que usted le mande un mensajito, que los salude, que le pregunte cómo está y que pues en cierta manera también lo anime, ¿sí? La Biblia dice que nos debemos estimular al amor los unos a los otros. El día de hoy vamos a seguir compartiendo el mensaje que tiene que ver con padres. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada, la primera parte? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver. Si se acuerdan, padres que triunfan. Como padres, ya habíamos visto de la primera, que es la serie progenitores sí, padres no. ¿Por qué habíamos puesto ese título? ¿Se acuerda usted? Por el Día del Padre. Sí. ¿Qué era un progenitor? Progenitor es el que da vida. ¿Sí? El que un hombre, una mujer tuvieron un hijo y pues uno de ellos es progenitor, ¿no? ¿Qué diferencia hay con papá? ¿Se acuerda? Papá o mamá, pues en este caso ya no estamos Día del Padre, pero papá y mamá, ¿qué diferencia a un progenitor de un padre? Muy bien. La diferencia que hay es que el padre se involucra en la vida del niño, que el padre toma responsabilidad en la crianza, en el cuidado, ¿sí? Progenitor hay muchos, pero padres hay pocos. Y el deseo de este tiempo, de este mensaje es a que los que estamos aquí no seamos progenitores, aunque pues si usted tiene un hijo pues ya es un progenitor, sino que ahora acepte el desafío de ser padre. Y yo sé que algunos de los que están aquí, algunos chicos, yo veo 2 señoritas por ahí, 3, 4, que no son padres o madres, pero usted sí tiene papás y podemos aprender igual de la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender? Usted, por ejemplo, puede aprender a orar por su papá. Puede aprender a que en la vida que le espera, si usted va a tener hijos, debe tomar conciencia de qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de esto. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de esto. Quiero recordarles una frase que teníamos la semana pasada. Decía, tener hijos no lo convierte a uno en padre. Del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí? Yo puedo tener piano, pero hasta ahí nomás. ¿Sí? Porque no sé tocar. Y usted puede tener hijos, pero eso no lo convierte en papá. Papá es un desafío, papá es un llamado que Dios hace. ¿Sí? Habíamos también visto que en las estadísticas 40% de los niños en el mundo occidental se van a dormir en hogares donde sus padres no conviven con ellos. Eso es algo triste. Para que usted lo entienda, de 10 niños, 4 se van a dormir sin sus papás. ¿Sí? O sea, no conviven con ellos. Dice que hasta los 18 años gran parte de los chicos van a pasar la mayoría de su tiempo sin sus papás, más o menos afirman un 50%, o sea, ahora ya son de 10, 5, que hasta los 18 años, por lo menos 5 de ellos no van a estar en contacto con sus papás. Y hay que definir que un papá ausente no es solo el papá que no está presente ahí físicamente, sino es un papá que puede estar ahí, pero está haciendo otra cosa. ¿Qué puede estar haciendo? En su celular, en el televisor, con sus amigos, haciendo otra cosa, y se vuelve un padre ausente aunque esté físicamente presente. Y hay muchos chicos que están en una situación así, y hemos visto de que la importancia del papá en la vida de un niño la marca. Esto no es un dato que es de la Biblia, es un dato que da la UNICEF, que dan ciertos organismos que hacen estadísticas de esto, que cuando un padre está ausente aumenta el promedio de suicidio,
aumenta las tasas de depresión y ansiedad, las posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, disminución en los niveles de educación y aumento en el abandono escolar, ingresos económicos bajos, pobreza, baja estabilidad de empleo, aumento de las tasas de divorcio o de relaciones problemáticas interpersonales, abuso de sustancias como las drogas, problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales, y también vimos un dato interesante, que la mayoría de personas homosexuales y lesbianas han tenido problemas con sus papás. No decimos todos, pero dice que la mayoría han tenido problemas con padres que no están allí. Entonces, ¿será que tener un papá es importante? Sí. Y usted como papá que me está escuchando, recuerde que el desafío que Dios le ha puesto es algo muy importante. Muchos dicen que cuando usted está allí en el hogar, usted es la imagen de Dios en el hogar. Y si usted es una imagen deforme, pues el niño va a tener una imagen deforme de Dios. Así es Dios. ¿Sí? Porque mi papá me dejó, entonces así es Dios. Mi papá no me presta atención, pues así es Dios. Y es algo triste, pero es la realidad de muchas familias, incluso de familias cristianas. Entonces, otra vez, este mensaje lo hemos titulado Progenitores sí, padres no, cambiemos la historia. Y hoy vamos a ver de unos chicos tremendos. Estos eran, como dicen acá en Colombia, los caspas. Bien terribles, ¿sí? Yo no sé si usted ha conocido chicos malos, ¿no? ¿Sí? Pero estos son de los peorcitos de la Biblia. Se llaman Ofni y Fines. Hoy vamos a ver acerca de ellos. Y este mensaje va a ir enfocado en ellos y en sus papás. Pero vamos a hablar de dos padres. Uno se llama Elí y el otro se llama Samuel. ¿Cómo se llaman? Elí y Samuel. Elí y Samuel, padres servidores con hijos descarriados. Se lo repito. Elí y Samuel, padres servidores con hijos descarriados. Y nos vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. ¿Listo? Es un pasaje muy famoso de la Biblia y vamos a estudiarlo a fondo. ¿Sí? Presentación. Listo. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a ir a la escritura. Primera de Samuel. Capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Listo. Vamos entonces a empezar leyendo el versículo 12. ¿Listo? Si lo tienen conmigo, por favor léalo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primero, como les decía, estos chicos, ¿cómo se llaman? Ofni y Fines. ¿Dónde sale eso que se llaman así? Mire el versículo 3 del capítulo 1. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Estos chicos se llaman Ofni y Fines. Primer punto, la primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿tus hijos se van al cielo? Le repito la pregunta: ¿tus hijos se van al cielo? Si usted tiene a un hijo o una hija, pregúntese usted. Casi siempre hacemos la pregunta como algo personal, pero ahora estamos llevándolo a un padre que está en autoridad sobre un hijo. Si sus hijos murieran hoy día, ¿a dónde van sus hijos? Porque un niño recién nacido no tiene conciencia. Ahí tenemos un dato diferente. Y Sí. Dios dice que de el reino de los cielos, siendo bebé. Ok. Ese es un tema distinto, pero sí es algo importante también a hablar. Pero ya un chico que tiene conciencia, que tiene capacidad de decidir, si su hijo muriera hoy día, ¿a dónde iría?
Miren lo que dice el versículo 12. Dice, los hijos de Elí, o sea, Ofni y Fines, eran hombres impíos. Es interesante porque en el hebreo no dice hombres impíos. Se tradujo de esta manera, pero no dice así. Lo que dice literalmente en el hebreo es hijos de Belial. O sea, léalo otra vez y mire lo que dice. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y le cambia la idea. ¿Por qué? ¿Quién es Belial? Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué concordia? ¿Quién? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí está haciendo referencia a alguien que se llama Jesús y a uno que no tiene ninguna amistad con Jesús. Le dicen que es Belial. ¿Quién será? En el tiempo antiguo, a Belial se le decía a un dios pagano. Se le decía el señor del bosque. Y es un nombre que, como ustedes lo están diciendo, se le daba al diablo. O sea, le están diciendo a estos chicos que son hijos del diablo. Qué tremendo, ¿no? Hay algunos chicos, como les decía, que son caspas terribles, pero que le digan hijo del diablo, eso es muy duro. Pero acá están diciendo que estos chicos son hijos del diablo. Y me gustaría que ustedes me acompañen, por favor, a un pasaje que está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el Señor Jesús está hablando con los fariseos y ellos están ahí soberbios, como no faltaba. Ellos siempre eran personas muy duras. Y miren lo que les dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 41. Juan 8, 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y miren lo que les va a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, solo hay dos posibilidades de paternidad: o usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay neutros, no hay grises. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y la tristeza de este pasaje es que usted sabe quién es Elí. ¿Alguno sabe quién es Elí? Era el sumo sacerdote, el encargado de llevar al pueblo hacia Dios, de enseñar la palabra. ¿Y qué le dicen a los hijos de Elí? Los hijos de Elí son hijos del diablo. Yo tengo acá algunas cosas escritas. Posiblemente estos chicos ya no eran chiquitos. Para que fueran sacerdotes, la ley estipulaba que tenían que tener mínimo 25 años. Eso está en Números 8, 23 al 25. Por lo tanto, mínimo estos jóvenes tienen 25 años. Y pueden llegar hasta los 50. Por lo que le dicen jóvenes. Aunque dicen como que a los 40, ahí le decían también jóvenes.
Hay la posibilidad de que no fueran todavía sacerdotes, pero es algo que no es claro. Sin embargo, vemos aquí a un hombre viejo que se llama Elí, que según lo que nos da acá, tenía autoridad en el templo, pero no en la vida de sus hijos. Y desafortunadamente sus hijos no eran hijos que son salvos. Yo he pensado en esto algunas veces, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento, ¿será que la gente también se salvaba? Sí, porque veían a Cristo. Siempre la salvación fue con Cristo. Fue mirar a Cristo hacia adelante, el Cristo que venía, el Cristo Mesías que venía. Y estos chicos se están yendo al infierno. Yo sé que es una pregunta dura, pero es una pregunta que como padre usted se debe hacer. ¿Sus hijos se van al cielo? Porque déjeme decirle que si no son hijos de Dios, no hay lugar en la casa de Dios para ellos. No hay que pintarlo de otra manera. Hay muchos chicos que por ahí uno diría, no, es que mi hijito, él seguro que se va al cielo, ¿sí? ¿Y usted cómo sabe? Si su hijo no conoce a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que es hijo del diablo, porque solo hay dos posibilidades de paternidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primer punto entonces, la pregunta decía, ¿tus hijos se van al cielo? Pregunta muy, muy importante. Segundo, versículo 12, sigue diciendo acá, los hijos de Elí eran hombres impíos, y mira lo que dice acá, y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. Aparte que les dice que estos chicos son hijos del diablo, ahora les dice que no tienen conocimiento de Jehová. Y a mí me parece el colmo, otra vez. ¿Quién es Elí? Sumo sacerdote. ¿Por qué es el colmo? Porque el ministerio principal de un hombre que sirve a Dios es su familia. Y esto marca algo. O que Elí no había hecho el trabajo con sus hijos, que es una posibilidad, que los chicos no le hubieran hecho nunca caso. Pero hay algo que no está bien acá, porque uno ve a un Elí victorioso con un joven discípulo. ¿Se acuerdan cuál es el discípulo de Elí? Samuel. ¿Y cómo era Samuel? Completamente diferente a Ofni y Finees. Era un hombre que estaba creciendo en el Señor, era un hombre que estaba conociendo y la palabra, que estaba sirviendo al Señor. Mire todos los textos que hablan de Samuel en 1 Samuel 2 y va a darse cuenta de que lo dejaron de niño a Samuel en el templo y este niño estaba creciendo y sirviendo al Señor. ¿Y cómo es posible que Elí tiene un ministerio próspero en discipulado con un chico que se llama Samuel, pero sus hijos, cualquier cosa? ¿Qué pasó? Una vez estábamos en el instituto allá en Argentina y un jovencito que era mi compañero me dijo, hay un versículo de la Biblia que yo no lo creo. Y me pareció raro, ¿no? ¿Cómo así? Todos estábamos estudiando allá la Biblia y ¿por qué no va a creer en un versículo? Y el versículo que nombró es el que les pido que busquen conmigo, está en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Para los padres, este es un versículo que deberíamos aprendernos de memoria. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué decía este joven que era mentira ese versículo? Porque decía, yo conozco un montón de hijos de pastores que son terribles. Son los más malos, pareciera. Los que hacen las cosas más terribles porque como que tienen licencia, ¿no? ¡Qué terrible! A mí me da miedo decir eso porque ahora pues yo como pastor tengo 2 chicas. Y espero en el Señor que mis niñas no sean así. Pero él decía, yo no creo en ese versículo. Y yo le quiero hacer una pregunta.
¿De quién fue la culpa? ¿De Dios por no cumplir con su palabra o de Elí por no instruir a sus hijos en el camino del Señor? Ahí el Dios ni el papá. Los hijos toman la decisión. Ok. Son enseñados, pero no se aferran a la enseñanza del padre. No hay ninguno de ellos de su padre. Entendiendo el versículo, mi hermana, que dice Proverbios 22:6, ahí dice una promesa. Y entonces, teniendo una promesa, acá se va más allá de lo que yo hago. Es lo que dice Dios. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, tenemos una promesa de Dios que nos está diciendo, si el padre instruye a su hijo, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Por eso es que a veces uno piensa, ¿no será verdad esa promesa? Y otra vez, es algo obvio, ¿no? Es una pregunta retórica. ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios no cumple con su palabra? No. Dios siempre cumple con su palabra. Entonces, tiene que ver con el hombre que no está entendiendo algo. ¿Qué es instruir? Tiene que ver con entrenar, tiene que ver con dedicar, tiene que ver con encaminar. Mire, yo le puedo enseñar a usted información de cómo tocar guitarra, pero otra cosa es que me siente con usted y pase tiempo con usted para que usted empiece a tocar la guitarra. Una cosa es información y otra cosa es instrucción. ¿Sí me hago entender? Cuando usted va a un curso de aprender a montar una moto, a manejar un carro, usted recibe información. Pero otra cosa es cuando usted agarra el carro, ¿no? Y cuando ya está manejando y alguien está ahí al lado suyo y le dice, cuidado, mire, así, no sé qué, y usted ya empieza a tomar toda esa información y a ponerla en práctica. Y el problema de nosotros como padres, yo me pongo acá también, es que nosotros le damos mucha información, pero no estamos llevando instrucción. Porque allí dice, ¿no? Instruye al niño en su camino. Es diferente. Yo no puedo pensar en que trayendo a mis niños a Semillitas y dejándolos el domingo o el sábado acá es suficiente para que ellos empiecen a caminar en el Señor. El Señor puede hacer un milagro. Hay niños que sus papis no vienen a la iglesia y escuchan y reciben y empiezan a llevar eso a la casa. Pero en realidad, el trabajo para que un niño no se aparte del Señor cuando sea viejo, lo hacen los padres. La iglesia proporciona información, va a estar cuidando, vamos a tratar de discipular a los chicos, pero el que hace el trabajo en casa es papá y mamá, que les enseñan el camino del Señor, que les ayudan en los momentos en donde tenemos que orar, que nos arrodillamos. Mire, yo me acuerdo cuando mi hija, por ejemplo, a veces me decía, papi, yo estoy orando por esto y estoy orando, y mi esposa me decía que mi niña estaba orando por algo, y de repente ver la promesa del Señor en medio de una niña que está llorando, que Dios la escuchó y después me decía, papi, Dios me responde. ¿Sabe qué aprendió esa niña? Que Dios responde, que Dios es real. ¿Y quién le enseñó eso? Tiene que ser el papá que esté ahí. Papá que te enseña, ¿sabes qué, hijo? Vamos a compartir el Evangelio. ¿Y quién tiene que compartir el Evangelio primero? Yo, ir con él de la mano y enseñarle cómo compartir el Evangelio. Es diferente a que yo le dé una clase y ya. Sí, señor. Eso es lo bonito de los testigos. Ellos instruyen ese niño y yo digo, es lástima que no sea de nosotros. Porque un niño de 4 o 3 años habla la palabra toda, se la sabe toda. Y le explica a uno todo y Dios mío, Señor. Esa gente enseña verdaderamente. Otra cosa le iba a decir el pastor. Mi hijo no atendió el llamado de Dios. Mi hijo no lo atendió. Mi hija sí lo atendió. Mis hijos fueron llevados desde niños a la iglesia por la abuela paterna. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir ahí? Mi hijo no alcanzó a aceptar porque lo mataron joven. Y mi hija sí aceptó al Señor después de adulta. Entonces, ¿qué nos quiere decir el
Cada uno tiene una historia diferente, mi hermano. Y hay detalles en la vida en donde uno va a tener que dar cuenta, ¿no?, de lo que uno hizo. El Señor sabe lo que usted hizo con sus hijos. Y de la misma manera uno sabe lo que pasa en casa. Cuando se cierra la puerta, cuando uno llega y prende el televisor, usted sabe lo que está pasando en la casa. Y lo que pasa en casa, pues después se va a reflejar en un chico que siguió en los caminos del Señor o se apartó de los caminos del Señor. Pero usted tiene que estar ahí frente al Señor. Yo no quiero ser su juez, yo no le estoy acusando a usted, yo le estoy leyendo la Biblia. La Biblia dice que cuando instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, aun cuando sean viejos, no se van a apartar de él. Y yo le quiero llamar la atención, no como un juez, sino como un padre que también está en la misma situación que usted. Usted está instruyendo a sus hijos. No información, instrucción, entrenamiento. Incluso decían de que, como él dice, instruye al niño en su camino. Hay muchos niños que pues tienen habilidades diferentes, ¿no? Entonces ahí hablaban acerca de instruirlo en ese camino que Dios tiene para ellos en la vida. Ah, mira, este chico es así, le gusta esto, le gusta aquello, entonces empiezo a ayudarle en eso. Y no es algo malo. Pero recuerde que la máxima expresión de un objetivo en la vida de un chico tiene que ver con darle gloria a Dios con su vida. Instruirlo en el camino del Señor sería que este niño ahora le dé gloria a Dios con la vida que él tiene. ¿Sí me hago entender? Si fuimos creados para la gloria de Dios, yo tengo que llevar a mis hijos a que mis hijos ahora caminen en ese objetivo de vida, a que le den gloria a Dios con su vida. ¿Sí? Entonces tenemos acá muchas cosas para pensar. Tengo algo para preguntarles. ¿Estás preparando a tus hijos para que vivan para el Señor una vez que sean viejos? No esperes que la iglesia cumpla el deber que te corresponde a ti y que las cosas salgan bien. Si no preparas a tus hijos para seguir al Señor, lo más probable es que cuando crezcan no lo hagan. Una pregunta un poquito dura también. ¿Tienes un plan universitario para tus hijos y no uno para que tus hijos se enamoren del Señor perdidamente? Usted por ahí ha hecho planes, ¿no? De qué va a estudiar mi hijo y lo voy a meter en esto y ahorremos para esto y esto y esto y esto, esto. Pero usted tiene un plan pensado para que sus hijos lleguen a enamorarse del Señor. ¿Ha pensado cómo llevar a que su hijo caiga rendido a los pies del Señor? Porque eso tiene que ver con instrucción. Yo recuerdo que mi esposa me decía que una vez en un viaje misionero, uno de mis cuñados llegó a entregar su corazón al Señor. Y eso fue propiciado en medio de cosas ahí de la familia. La esposa, mi esposa, tiene a sus padres en Argentina que son pastores, pastor y la esposa del pastor. Y han sido personas que sirven al Señor y le han enseñado a sus hijos del Señor. Y los estuvieron metiendo en diferentes situaciones de servicio al Señor. Hasta que un día cayó. Cayó rendido al Señor. Y hoy día es lindo poder escuchar de mis cuñados que andan sirviendo al Señor. Es lindo verlos. Pero nosotros tenemos que hacer un plan claro para que nuestros chicos conozcan y amen al Señor. Número 3. Vamos a seguir ahí en 1 Samuel capítulo 2. Y vamos a empezar con algunos detalles. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice la palabra: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía así. Me llama mucho la atención porque cuando usted pone la palabra olla en algún buscador que hable de la Biblia, los versículos que salen de olla son después mayormente, pero no tienen que ver con cosas que se hacían en el tiempo de los sacerdotes, de las instrucciones que se dieron ahí con Moisés.
para el templo, para el tabernáculo, no se daba eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaban llegando las personas en Israel con sacrificios y los metían en una olla? Eso no era palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, versículo 13. Y era, ¿qué cosa? Costumbre. Costumbre, mas no palabra. No era palabra de Dios que se hiciera eso. Los sacrificios mayormente tenían que ser allí, degollados, entregados, pero no se metían en una olla. Y yo me ponía a pensar en esto porque acá tenemos un problema. El problema es que se está cambiando la palabra. La instrucción bíblica se dejó por la costumbre de los hombres. ¿Y sabe que eso pasa también hoy día? Cambiamos palabra por costumbres. No es que yo lo suelo hacer así, es que así lo hacemos en mi casa y no vamos a la Biblia, a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Las costumbres, usted puede tener millones de costumbres. Acá en Colombia tenemos costumbres, en Venezuela hay costumbres, en Argentina hay costumbres, pero la costumbre no puede estar encima de la palabra. Y acá tenemos la tercera pregunta. ¿Estás enseñando y aplicando fielmente la palabra en tu hogar? Se la repito. ¿Estás enseñando y aplicando fielmente la palabra en tu hogar? ¿Qué tenía que hacer Elí? Elí tenía que decir, eso no se hace así. La Biblia dice esto. Y se acabó. Pero ¿qué pasaba? Como ya era costumbre, posiblemente del tiempo de los jueces, cuando el pueblo se empezó a alejar cada vez más del Señor, ahora la palabra fue dejada de lado y estos chicos caspa agarraban un tenedor, un trinche y lo metían en la olla y lo que sacaba de la olla era para ellos. ¿Qué clase de honor hay en eso? Imagínese usted con su sacrificio y de repente uno de estos llegaba y a ver, esto es mío y me lo llevo. Para nada, seguramente alguno de los que estaba allí decía, no, mire, ¿para qué yo traigo ofrendas acá? Mire lo que hacen con mi ofrenda. La están deshonrando y justo va a hablar acerca de esto acá. Vamos a verlo después. Pregunta. ¿Estás enseñando la palabra de una manera incorrecta a tus hijos? ¿Valen más las costumbres en tu familia que la mismísima palabra de Dios? ¿Qué costumbres usted tiene en su hogar que no son bíblicas? Piense en un momento, ¿no? ¿Qué clase de costumbres usted tiene en su hogar que no van acorde con la palabra de Dios? Y recuerde esto, la costumbre nunca debe estar por encima de la palabra. Ah, no, es que cuando llega fin de año todos nos tomamos un traguito, digamos. Eso es costumbre, pero eso no es bíblico, eso no es de Dios. Ponga la costumbre que usted quiera, pero las costumbres deben estar subyugadas a la palabra de Dios. Hay un versículo muy bonito que está en Proverbios 23:23, dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad no se vende. ¿Sí? Recuerde eso, la verdad no se vende. Número 4. ¿Le estás enseñando a tus hijos a que a Dios no se le roba? Le repito la pregunta. ¿Le estás enseñando a tus hijos que a Dios no se le roba? ¿Por qué decimos esto? Mira lo que dice el versículo 15. Estamos en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
de Jehová. ¿Qué estaban haciendo estos chicos? ¿Cómo se llama eso? Robar. Estaban robando. ¿Qué estaban robando? Las ofrendas del Señor. ¿Qué le correspondía a los sacerdotes? Miren lo que dice en Levítico 7:31. Levítico 7, versículo 31. Dice: y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Levítico 7:31. ¿Qué le correspondía a los hijos? Se entregaba el sacrificio y se le daba el pecho de este sacrificio para el sacerdote. Recuerden de que los que estaban sirviendo allí tenían como herencia todo esto, el servicio al Señor. Y entonces ellos eran también allí aprovisionados de lo que necesitaban con las ofrendas que se traían. Pero no se tenía que coger de más. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Cogían la grosura. ¿Qué es la grosura? La grosura es la mejor parte del animal. Y obviamente esta parte debía ser entregado a Dios. Y ellos decían: no, yo no voy a quedar con lo mejor. No me la cocinen, la quiero cruda. Por ahí se querían hacer un asado. Esto es mío. Una pregunta, pastor. La ofrenda, cuando eso era carne y no era plata. Había diferentes tipos de ofrendas, mi hermano. En este caso, las ofrendas que estaban trayendo allí eran animalitos. La idea era que siempre Dios debía recibir lo mejor. Los hijos de Eli mandaban a sus siervos, ni siquiera ellos eran los que iban. Eran los siervos de los sacerdotes que iban y tomaban lo que no les correspondía. Miren lo que dice Malaquías. Vamos a Malaquías 3, versículo 8. Malaquías está en la Biblia. Fíjense ahí, antes de Mateo, se encuentra Mateo, vaya un poquito más atrás y llegó a Malaquías. Malaquías 3, versículo 8. Si lo tiene ahí, por favor, léalo conmigo. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pregunta: ¿usted le está robando al Señor? Todas esas preguntas son duras, ¿no? Como que, ¿por qué? Porque Dios es el que le provee a usted de todo. De salario, de salud, de capacidades. Y acá llega y dice que las personas en Israel estaban robando al Señor. ¿Por qué? Porque no le estaban dando los diezmos y ofrendas. Déjeme decirle, mi hermano querido, todos nosotros tenemos algo para dar. Acá en la iglesia no vamos a hacer como hacen otras iglesias, que le decimos: a ver, ¿cuánto es que usted gana? Y le miramos a ver su presupuesto, a ver cuánto es que usted tiene que dar. No, porque eso no lo dice la Biblia. Pero sí le quiero decir que cuando nosotros no le damos al Señor lo que le corresponde, le estamos robando a Dios. Alguna vez hablábamos con mi hermano Gustavo acerca de si el diezmo es bíblico o no es bíblico, de la ofrenda ahora que nosotros tenemos como iglesia. Y hay solo un ejemplo que yo le quiero hacer. Si usted tiene una torta, ¿le gustan las tortas? ¿Sí? Si usted tiene una torta y la parte, vio que cuando llegan los cumpleaños eso es partiendo pedacitos así, para que alcance para todos. Digamos que la parte en 10 partes. Si de esas 10 partes, Dios que le dio la torta le dice a usted: por favor, dame una parte, ¿no sería injusto que no le dé usted una parte al Señor? Si Dios le dio la torta y le está pidiendo una parte de la torta, ¿no es algo lógico? Pero nosotros saltamos con
un grito al cielo, ¿cómo va a ser que el 10%? Porque el diezmo es el 10%. Pero sabe que muchas veces somos así con el Señor nos da y ni siquiera lo mínimo queremos dar al Señor porque se nos descompleta todo. Sabe que nuestra economía muchas veces es así, ¿no? Es una economía que estamos ahí mirando, subió la papa, subió esto, ya no me alcanza para esto, subió el arriendo y de repente no nos alcanza. Pero sabes que nosotros en este mundo no debemos andar de acuerdo a la economía de este mundo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y en eso usted se tiene que evaluar de una manera personal. ¿Qué le está dando usted al Señor? Pero si usted le da al Señor lo que le corresponde, eso es lo más lógico que hay. No es que le estoy diciendo acá que por favor usted no está haciendo lo que le corresponde. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios de lo que hace. Pero si usted no le da al Señor esto, usted le está robando a Dios. Pero no solo son diezmos. ¿Sabe qué más nos dice el Señor que le tenemos que dar? Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué le pide Dios? Nuestra vida. En este caso Él habla primero del cuerpo y después habla de una mente entregada al Señor. No es como, ay, pobrecito Dios, le voy a dar algo de mi vida, le voy a dar un ratico de los domingos. No, es que Dios se merece todo. Y cuando usted no le da a Dios lo que le corresponde, usted le está robando a Dios. ¿Quién le ha dado los talentos que usted tiene? Hay talentos que yo no tengo que usted sí tiene. Seguramente. Juan Pablo ahorita decía de los números. Él es muy bravo ahí contando plata, ¿no? Y yo lo veo y es... Bueno, sabe lo de farmacia, hay muchas cosas. Acá tenemos un contador, abogados. Hay personas que tienen muchas capacidades, cosas que uno dice, ¿y esto? ¿Quién le dio eso? Dios. Dones, ¿qué dones de Dios le ha dado? Yo le he dado varios dones. Si usted conoció a Cristo, usted por lo menos tiene un don. ¿Qué es un don? Es una capacidad dada por Dios que usted puede usarla para el beneficio de la obra del Señor. Por ejemplo, enseñar, exhortar, liderar. Son dones espirituales que Dios ha dado para la iglesia. Servir. ¿Usted los está utilizando para el Señor? Porque si no, usted le está robando a Dios. Y lo terrible de esto es que al parecer Elí mismo estaba haciendo parte en esto. Pareciera que Elí no estaba diciendo de que eso estaba mal. Parecía que Elí estaba participando de todo esto. Las ofrendas se habían vuelto algo despreciable. ¿Será que nosotros estamos llevando a otros a que desprecien el ofrendar al Señor por lo que hacemos? Algo para que usted lo piense. Mayormente ahí se acusa a los pastores de las iglesias porque muchas veces se han robado plata de las iglesias. Y por eso es que la gente no quiere dar ni tiempo, ni talentos, ni dinero, porque se roban las cosas. Y eso hay que dejarlo claro. Cuando no hay una buena administración, se menosprecia esto. Y damos gracias al Señor aquí porque usted puede preguntar, ¿no? ¿En qué se gasta la plata? ¿En qué se esté llevando su servicio? Y que pueda haber algo claro. Si lo quiere preguntar, con mucho gusto, pregunte. Acá está, 50 pesitos se consideran algo santo, porque es una ofrenda que se le dio a Dios. Número 5, ya estamos terminando. Estos hijos eran tremendos y vamos a llegar a uno de los que a mí me parece que es más duro. Versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y mira lo que hacía y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Estás enseñando en tu hogar santidad sexual? Se la repito. ¿Estás enseñando en tu hogar santidad sexual? ¿Quiénes serán estas mujeres? Si usted lee Éxodo 38, versículo 8, nos dicen algo de lo que eran estas mujeres. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas de las mujeres de aquí tienen un espejo? ¿Tienen un espejo en sus casas las mujeres? ¿No? Solo con el celular ahora. Miren que los espejos en el tiempo antiguo no eran como ahora. Los espejos eran, en este caso ahí dice, con bronce. Y entonces la mujer era algo preciado, poder ver su reflejo en este espejo. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Los ofrendaron. Qué interesante, eso sería una muy buena lección, un lindo título para un mensaje. Porque acá viene la belleza de la mujer, es entregada al Señor. Dice, yo más que verme en un espejo, quiero ofrendarlo a ti. ¿Sí? Entregaron sus espejos. Y acá llega y dice que estas mujeres estaban velando. La información que tenemos es que estas mujeres servían a Dios en lo que hubiera que hacer ahí. Estaban ahí esperando para servir. Estaban ahí buscando. ¿Qué debemos hacer? Ellas no podían estar en el servicio como los sacerdotes, como los levitas, pero estaban esperando para servir, como muchas de ustedes acá. Por ello ustedes no se ponen acá a predicar, porque no es algo que nos dice la palabra de Dios, pero ustedes están dispuestas para un montón de cosas. Y es una bendición eso. Pero ¿qué pasó? Estos chicos, yo no sé si desde jovencitos ya empezaron a darse cuenta que allá había mujeres afuera. Y les empezaron a echar el ojo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Como hacerse un poquito la situación. Imagínense uno de estos jovencitos por ahí haciéndole ojitos a alguna de estas chicas que estaban ahí. Por ahí le miraban. Hola. Por ahí le mandaban mensajitos. Y como eran los hijos de los sacerdotes, pues decían, no, pues estos hombres son santos. Aprovecharon su lugar de autoridad para aprovecharse de estas mujeres que estaban queriendo encontrarse con el Señor. Y después dice que tuvieron relaciones sexuales con estas mujeres. De cariño en cariño, de habladita en habladita, estas mujeres que tenían un fervor por el Señor, porque estaban ahí, dedicadas para el Señor, fueron tentadas tras estos chicos. Preguntas. Hay muchas preguntas. ¿Qué debía hacer Elí sabiendo que sus hijos estaban fornicando? Ahí ya se lo voy a responder. Pregunta para nosotros, ya no tanto de Elí, sino para nosotros. ¿Qué haría usted si sabe que sus hijos están viendo pornografía? Pregunta para Elí. ¿Qué debía hacer Elí sabiendo que sus hijos estaban llevando a fornicar a mujeres que estaban buscando servir al Señor? Recuerde que Elí es el sumo sacerdote. ¿Qué haría usted si sabe que sus hijos están llevando a otros a vivir una vida sexual desordenada? Sigamos haciéndole otra pregunta a Elí. ¿Qué debía hacer Elí sabiendo que sus hijos se estaban aprovechando de su posición de liderazgo espiritual para satisfacer sus deseos pecaminosos? Pregunta para nosotros, los que tenemos hijas.
¿Qué va a hacer? Porque esto tiene que ver todo con un desorden sexual que había allí, ¿sí? ¿Qué va a hacer si su hija se viste de una manera provocativa para los hombres? Pregunta para usted, ¿usted se viste de una manera inadecuada? Esto es algo personal y es muy... Respóndaselo usted, yo no le estoy juzgando, yo le estoy diciendo acá con la palabra de Dios. ¿Cómo es su trato con el sexo opuesto? ¿Qué permite usted cuando está hablando con el sexo opuesto? ¿Qué estás permitiendo en tu hogar? Hablando de sexualidad. Una pregunta difícil. ¿Vas a permitir noviazgos en yugo desigual en tu hogar? Otra vez, para nosotros, ¿cómo es nuestro trato con el sexo opuesto? Los padres debemos enseñar a nuestros hijos cómo llevar una vida sexual sana que honre al Señor. Miren lo que dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Los hombres hemos sido puestos para llevar el llamado de santidad en nuestros hogares. En nuestro hogar nosotros debemos estar puestos para llevar santidad. Y terminamos. Último punto, última pregunta. ¿Es usted de los que da sermones más que llevar acciones? ¿Es usted de los que da sermones más que llevar acciones? Mire lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Yo creo que Elí era un predicador muy bueno. Era un hombre que ya tenía años enseñando la palabra. Pero en este momento los sermones no tenían que llevarse con palabras. Tenían que llevar a una acción. ¿Por qué le digo esto? Porque a Elí no se le critica la enseñanza, sino la acción. No se le está diciendo que él no dijo nada, sino que él no hizo algo. Mire lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29, dice, señalando a Elí, le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios no le reclama a Elí que no le haya dado un sermón a sus hijos. Dios le reclama a Elí que está honrando a sus hijos más que a Dios. Eso es lo que le reclama a Dios. ¿Qué tenía que hacer el Señor con ellos? Lo que hizo, terminar con ellos. ¿Qué tenía que hacer Elí? Esto está mal. Hay un predicador que decía que él hubiera dado un sermón un poco más duro. Hijos de Belial.
impíos, salgan de acá, no sé, o sea, decía un montón de cosas. Elí lo que les decía es como ese papá un poquito como tranquilo, hijito, no haga eso no está bien. Papito, no se meta con esa señora. En ese momento no era para hablar así. En ese momento era para hablar duro, para tomar acciones. Y sabe, muchas veces nosotros somos así. Mire lo que dice en 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí es acusado de despreciar al Señor al honrar a sus hijos. Pregunta: ¿ama usted, entre comillas, más a sus hijos y por lo tanto permite que ellos hagan cosas que deshonran al Señor? ¿A quién ama más usted? ¿A Dios o a sus hijos? Y miren que hay muchos que diríamos: a nuestros hijos. Y los hijos son una bendición, pero nunca deben estar más encima de nuestro Señor. Mi amor debe ser primero con mi Señor. Si ellos están haciendo algo incorrecto, yo los tengo que corregir. Pregúntele usted a mis hijas cuántas veces yo he estado regañándolas por algo. Y les va a contar muchas veces. Y lo digo porque pues es lo que es mi testimonio acá. Muchas veces yo veo que mis hijas metieron la pata en algo, perdón la expresión, y lo primero cuando llegamos allá arriba es: vengan para acá, vamos a hablar. Eso que hiciste no estuvo bien. Por ahí respetaron a una profesora, por ahí se pusieron justo a jugar en el momento que están orando, por ahí empezaron a rayar la Biblia. Y uno entiende hasta qué punto son niños y hasta qué punto yo tengo que llamarles la atención y decirles: eso está mal. Por favor, papás, la semana pasada decíamos, si su hijo está en medio de la predicación, por ejemplo, con su celular, y está ahí, y usted lo ve y no hace nada, ¿usted cree que es mejor que Elí? Todo lo contrario, estamos haciendo lo mismo, porque estamos honrando más a nuestros hijos que al Señor. En ese momento es momento de quitar el celular. Papito, acá vamos a escuchar la Biblia. Dios está hablando. Hijo, acá alguien está orando. Vamos a orar, te calles la boca. Perdón la expresión, pero es que a veces hay padres que somos tan laxos con nuestros hijos. Y por eso es que los hijos terminan después como terminan. Hijos caspas, hijos malos, impíos. Porque el papá no le dijo lo que le tenía que decir. Y por eso es que hay muchos padres, yo creo, padres de hijos que son pastores ahí, que terminan así, porque el papá no le dijo a su hijo. Porque es que como el hijo es el hijo del pastor, entonces el hijo no se le tiene que decir nada, él es el santo. No, por favor, si usted ve a mis hijas que hacen algo malo, dígales: usted me está haciendo un favor a mí. Si ellas fueron irrespetuosas, dígales. Si ellas cogen algo que no es suyo, dígales. Porque esa es mi labor y usted me está ayudando a mí. Yo no soy un mal padre por regañar tampoco a sus hijos. Perdón si alguna vez lo hicimos, pero si alguna vez está haciendo alguna pataleta uno de nuestros chicos, levantémoslo, digamos: oye, eso no está bien. Por ahí no va usted a darle una paleta en el momento, porque no es el papá, pero llévelo al papá: mira, aquí lo tienes. Pero no tiene que ser laxo con sus hijos. Por último, mire lo que dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Se lo está diciendo a Elí, por la iniquidad que él sabe. No era algo que no sabía Elí, él sí sabía esto, porque sus hijos han ¿qué?
han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Me llama la atención que en Levítico 24, una vez un chico llegó a blasfemar del Señor. Y está citado ahí, Levítico 24, del 11 al 14. Un chico blasfemó al Señor. ¿Y sabe qué hicieron? Primero juntaron a toda la congregación para ver si era así. Y cuando ya se supo, agarraron todos piedras y lo mataron a piedras. Porque blasfemó el nombre del Señor. Acá yo no le estoy diciendo que vamos a agarrar a los niños a piedras. ¿Sí? Por favor. Pero acá tenemos que poner un freno cuando haya chicos que blasfeman al Señor. ¿Blasfemia qué es? Blasfemia es hablar mal del Señor, es ser irreverente con el Señor, es ser irrespetuoso con el Señor. Y por ahí ellos no están diciendo groserías al Señor, pero sus vidas están siendo groseras, irrespetuosas con nuestro Dios. Y en ese momento usted tiene que frenarlos en seco. Eso no está bien, hijo. Y si es necesario, cómprese una paleta, palito, y dele en el lugar que corresponde para que entienda que eso no estuvo bien. Cuando ya sea un poquito más grande va a tener que buscar otro tipo de castigos, porque por ahí ya no va a poder agarrarlo, por ahí va a ser más grande que usted. Entonces busque otra manera en que el castigo se lleve adelante, pero lleve un castigo, porque cuando se van de la casa se terminó. A ella no sigue teniendo la misma autoridad usted sobre sus hijos. Conclusión. Claramente es un gran desafío ser padre y por eso muchos no lo quieren aceptar. Pero recuerde que si usted tiene hijos es un regalo ¿de quién? Es un regalo de Dios, es la herencia que Dios le ha dado en la tierra, es parte del plan de Dios para su vida y para la vida de sus hijos. Pregunta de examen: ¿dónde está la mamá de Ofni y Fines? ¿Se ha dado cuenta que nunca hablan de la mamá? Es la gran ausente. ¿Dónde quedó la mamá de Ofni y Fines? Puede ser o que haya muerto, puede ser que solo haya sido una progenitora y no una mamá, o puede ser que la Biblia solo esté resaltando la figura de Elí. ¿Sabe qué pasó con Samuel? ¿Se acuerda quién era Samuel? Era el discípulo de Elí. ¿Y sabe qué pasó con Samuel cuando creció? También tuvo hijos. ¿Sabe qué pasó con los hijos de Samuel? En Primera de Samuel, capítulo 8, se cuenta que los hijos de Samuel eran tremendos también. Se repitió la historia. Y yo creo que a veces los patrones que hemos aprendido son como cadenas. Como no hemos tenido buenos padres, por ahí no estamos siendo tampoco nosotros buenos padres. Recuerde que Elí se volvió el papá de Samuel, prácticamente. Y no tenemos que repetir la historia. Y para todos los hijos que están acá, si usted es hijo, ore por sus padres. Siga al Señor. Si usted es padre, tome el desafío de ser padre. Y si es necesario, pida perdón al Señor y a sus hijos por la forma en que ha llevado su paternidad hasta ahora. Yo soy el menos indicado para señalarle a usted. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero no soy su juez. Pero le tengo que decir las cosas como son. Y si no estamos siendo buenos padres, hoy es el día para que usted tome la decisión de ser, de que usted sea un buen papá. Vamos a orar. Terminamos con este tema. Señor mi Dios, gracias por su palabra. Gracias, Padre, porque la verdad hay tantas cosas que usted nos dice, Señor, que a veces las pasamos por alto. Y vemos tantas familias que andan sufriendo tanto, como dice su palabra, trajo es tristeza. Porque hay padres que no tomaron el camino correcto.
Uno supone que Elí fue un padre que no hizo lo que tuvo que hacer, porque sus hijos terminaron mal, terminaron muertos, incluso, en un mismo día los dos. Y queremos pedir, Señor, que usted nos ayude a tomar consejo de la vida de Elí, de la vida de Ofni y de Fines, y que entendamos que tenemos una responsabilidad primero para compartirle el Evangelio a nuestros hijos. No tenemos que delegar esta responsabilidad, y hoy lo entendemos, Señor. Nosotros somos los responsables de que nuestros hijos conozcan el mensaje del Evangelio. Ayúdenos, Señor, a poder instruirlos en el camino suyo, Señor. No solo darles información, sino ayudarlos a que cuando crezcan no se aparten de usted, Señor. Sabemos que es una tarea dura porque el mundo los cala mucho. Pero ayúdenos, Señor, a ser fieles, a ser constantes, a enseñarles lo que está bien y lo que está mal, a enseñarles a compartir el Evangelio, a enseñarles a hacer un devocional. Padre, ayúdenos a ser fieles en decir lo que dice su palabra, ni más ni menos. Que no le quitemos y tampoco le agreguemos. Señor, ayúdenos a enseñarles a nuestros hijos a que a usted le corresponde todo. Y que si estamos haciendo algo mal, le estamos robando a usted, Señor. Ayúdenos a ser padres que les enseñan a nuestros hijos la sexualidad correcta. Este mundo tiene hasta libros que enseñan cómo llevar una vida impía. Ayúdenos a nosotros a enseñar a nuestros hijos, a los hombrecitos, a las niñas, a que crezcan con una sexualidad correcta, a que respeten, a que no vean pornografía. Señor, ayúdenos a que más que sermones, tomemos acción en la vida de nuestros hijos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, Señor, porque es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Señor, guárdenos de señalar, que somos fáciles de señalar. Ayúdenos a exhortarnos los unos a los otros para que de aquí en adelante podamos ser buenos padres. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hemos orado? Hermano Luis, por favor.